Bueno, de nuevo con ustedes aquí desde MQV Colombia para tomar otra reflexión sobre estos tiempos que estamos viviendo, que son únicos e irrepetibles y que nos están llevando a consecuencias inesperadas por los que no conocen lo que está por suceder de acuerdo con la palabra que todo lo sabe y todo lo puede, la que está en la Sagrada Escritura. Vamos a hablar sobre el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Para el mundo el trabajo termina siendo una maldición. Para el Señor Dios el trabajo termina siendo o es una bendición. Para el mundo el trabajo es una esclavitud. Para el Señor Dios el trabajo es un precepto de libertad. Para el mundo el trabajo es un chantaje, pero para el Señor Dios es una expresión de verdad y de libertad. ¿Cómo lo podemos corroborar? Con los hechos y con las posiciones de uno y de otro. Miremos algunos datos que nos van a permitir mostrar la diferencia y lo que una definición tiene y lo que la otra lo expresa, que son totalmente opuestas. Bueno, las cifras que se están barajando hoy, cuando estamos promediando mitad de año del 2020, nos dicen que con esta crisis provocada por el COVID-19, se calcula por parte de la Organización Internacional del Trabajo que se van a perder alrededor de 195 millones de empleos. Esto en 3 meses, 195 millones de empleos en 3 meses. Y dice la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, dice que de cada 5, 4 trabajadores ya sufren las consecuencias del COVID-19. Y a esto, por ejemplo, aquí en Colombia, en nuestro país, los datos que se dieron para marzo de este año dice que el empleo se incrementó en el 12.6%, es el más bajo en los últimos 10 años. Ahora bien, ¿qué pasará con los datos de abril, donde se ha intensificado más el confinamiento y donde la crisis económica ya está tocando todas las esferas de la economía? Pues nada extraño que las situaciones obviamente empeoren. Y hay una situación también, y es el empleo informal. En nuestro continente y en muchas partes del mundo, el empleo informal es el que más ocupa a la gente. Lo que es América Latina y el Caribe, nosotros tenemos un empleo informal de 140 millones de personas, lo que representa el 54% de la fuerza laboral, el 54%. ¿Esto qué quiere decir? Aquí en Colombia es el 60%. ¿Esto qué quiere decir? El empleo informal es un empleo que sirve para dar lo mínimo vital para que una persona viva. Escasamente come, escasamente tiene una que otra posibilidad de salud y demás. Pero no cuenta con las prestaciones, no cuenta con las cesantías, no cuenta con una prima, no cuenta con las cosas fundamentales que hacen que su trabajo sea mucho más productivo y su trabajo sea mucho más efectivo en cuanto a su manutención. Y el empleo informal o subempleo, ¿sí?, o lo que se conoce en Colombia como el rebusque, no es otra cosa que un desempleo disfrazado. Un desempleo disfrazado. Entonces podemos considerar que las personas son unos desempleados que viven al día, de rebuscarse, de vender un producto u otro, en fin. Eso agrava aún más la situación. Entonces, a raíz de estos datos, pues se han levantado voces. Por ejemplo, en nuestro país dice la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales que se deben bajar los salarios y que tiene que haber un recorte del 30%. Y un expresidente de la República de Colombia dijo que para los próximos meses no se debería pagar ni prima, ni cesantías, que se debían bajar los salarios, que tampoco se debía dar subsidio de transporte, en fin, que para que no pierdan el trabajo debían agradecer que les iban a dar una dádiva, para que tengan algo con qué medio subsistir. ¿Eso qué es? Palabras más, palabras menos. Lo que se está hablando es que eso es un chantaje. Y eso es un chantaje. Si usted no quiere morir de hambre y quiere comer algo, trabaje por lo que nosotros le queremos dar y le queremos pagar. O trabaje por el diario.
pero no es un salario de calidad de vida, de un salario que no solamente le supla la manutención, sino también el sostenimiento de un hogar. Entonces, qué diferencia, ¿verdad? Hoy se está aprovechando la crisis del COVID-19 para desmejorar la calidad de vida de los trabajadores y de la clase media. Porque el que trabaja, come. El que no trabaja no tiene con qué comer. El que trabaja puede progresar, pero el que no trabaja simplemente se queda estancado. Y qué decir que el trabajo se debe tener como una manera de elevar la calidad de vida y no como un regalo o una dádiva de un patrón porque le da algo en que ocuparse a la persona. No, es que hay una contraprestación, eso es un hecho económico sencillo de reconocer. Yo le doy mi fuerza de trabajo, usted me paga por ella. Usted con mi fuerza de trabajo produce y puede generar un gran capital y yo con mi fuerza de trabajo pues busco elevar mi nivel de vida. Esas son las diferencias, así piensa el mundo. Ante la crisis que se está viviendo, ¿qué es lo que proponen? Simple y llanamente, ¿qué? Bajar los salarios. Es como si nosotros dijéramos que la culpa de la crisis económica por el COVID-19 la tuviera la clase trabajadora y la clase media, que ellos son los que tienen que pagar y soportar esa crisis. ¿De cuándo acá podemos pensar de esa manera tan ilógica? ¿Cómo un pobre puede solucionar el problema económico de un país? ¿Cómo un pobre de la clase media puede resolver la recesión económica del mundo? Eso, la recesión y las quiebras económicas se resuelven con dinero y con políticas de Estado claras que promuevan la productividad, y la productividad comienza no solamente por sostener las empresas, sino por darle calidad al trabajador para que pueda no solamente comer para sobrevivir, sino tener la suficiente capacidad para desarrollar su trabajo. Y eso que no estamos hablando sino de la parte de intercambio laboral. No estamos hablando que se eleva la productividad de un país a través de la educación, que también es cercenada. ¿Y qué piensa el Señor Dios sobre todo esto y cómo ve Él el trabajo? Pues aquí está la posición. Si yo tomo una porción de la Escritura, me dice, por ejemplo, en el Salmo 128, versículo 2, y lo invito, yo lo leo y usted tiene que corroborar lo que yo estoy leyendo. Dice: cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El trabajo, según la Biblia y según el Señor Dios, es una bendición, es una bienaventuranza, y es para que a la persona le vaya bien. La gente trabaja por su bienestar, la gente trabaja para progresar, la gente trabaja para mantenerse saludable, para tener las fuerzas suficientes, no solamente para producir horas laborales, sino para desarrollarse como familia, como individuo, en todas las áreas de su vida. Y el Señor Dios dice aquí que el que trabaja no solamente come, sino que va a tener la posibilidad de que le vaya bien y que es una bendición. ¿Qué diferencia con el que piensa bajar el salario? Termina eso siendo como una esclavitud, una maldición. Ahí está la contraposición. Y aquí tengo otro versículo que habla sobre lo mismo, otra porción de la palabra. En Eclesiastés 3:22 dice: así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Es parte integral de su vida. El trabajo es parte integral de su vida. Ni es una esclavitud, ni es un regalo o un favor que le hacen, ni hace parte de una situación ajena a la misma naturaleza del hombre. El trabajo está incorporado en la vida del hombre. El trabajo es no solamente una necesidad, sino que es un derecho, y no solamente un derecho, hace parte de la existencia, progreso y desarrollo del individuo. Y ahí está la posición que tiene el Señor Dios sobre el trabajo y que tiene el hombre o el mundo con respecto al trabajo. Y para finalizar, les voy a leer un diálogo para que se den cuenta la diferencia entre los dos sistemas. Este diálogo lo encuentro en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Es un diálogo entre Dios y Satanás. Y el Señor Dios le dice a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, es un hombre bendecido porque está bajo mi gracia y cobertura, dice el Señor Dios, porque está actuando conforme a mi voluntad y mis mandatos. Y mire lo que le responde Satanás:
No le has rodeado de tu protección. O sea, Job era un hombre protegido. A él y a su casa y a todo lo que tiene, o sea, los bienes, la casa, la vivienda y toda la prosperidad de Job estaba protegida por Dios. El trabajo de sus manos has bendecido. ¿Quién bendice el trabajo? Dios Todopoderoso. Es una bendición para Dios. Para el mundo no. Para el mundo no es una bendición. Y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Con el trabajo se aumentan los bienes. Entonces, mis amados, ¿qué diferencia entre la concepción del trabajo del mundo y la concepción del trabajo de Dios? Y queda muy claro, ¿quién promueve que el trabajo sea una esclavitud, un chantaje y que se convierta en una atadura y no en parte de la vida para el desarrollo y el progreso? El sistema diabólico, porque queda muy claro en este diálogo, Satanás quiere arruinar a la gente y el sistema que él promueve es para que medio subsistan, pero nunca para que progresen. Entonces yo le dejo esa inquietud. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es el sistema? Pero el hombre prefiere el sistema de la esclavitud por seguir consintiendo su pecado y es apartarse del Señor Dios. Cuando el hombre vuelve a las Escrituras, cuando el hombre vuelve a la palabra del Señor Dios y a la voluntad y vive a través de Jesucristo la palabra de Dios, es un hombre bendecido, es un hombre que progresa, es un hombre que se desarrolla porque recibe la bendición que está aquí en la Sagrada Escritura por su trabajo. Pero cuando el hombre, por su concupiscencia, por su deseo carnal, por su división, por su avaricia, por sus contiendas, por su pecado, se aparta de la palabra de Dios y se aparta del Señor Dios, ¿qué le ocurre? El trabajo termina convirtiéndose en un chantaje, en una maldición, en algo que no le va a traer desarrollo, sino le va a traer es miseria, pobreza y sufrimiento. Ahí está escrito. Por eso hoy, aprovechando una epidemia, ¿qué es lo que están buscando con esta pandemia? Rebajar los salarios de los trabajadores, quitarles sus pensiones, sus cesantías y ponerlo prácticamente a trabajar como por una dádiva, por un mendrugo de pan. ¿A qué sistema pertenece usted? ¿A cuál sistema quisiera adherirse? Pues está el sistema diabólico y está la palabra y la vida de Dios y su esencia, que es la bendición para el hombre. Solo hay un camino para estar bajo la bendición y ese es Jesucristo, porque a través de él podemos vivir la palabra. Usted decide cuál quiere. Confróntese y mírese frente al espejo y a la realidad y mire qué sistema quiere o cuál sistema defiende o qué quiere hacer. Le dejo esa inquietud, pero esa es la realidad que hoy está viviendo el mundo y usted lo puede corroborar en las noticias, pero las noticias también se deben leer a través de la Biblia. Un abrazo acá desde Colombia. Qué bueno poder compartir con ustedes y en la próxima entregaremos otra reflexión. Suscríbase a este canal MQV Colombia y gracias por su paciencia, por haberme escuchado. Hasta la próxima.